Bienvenidos. El día de hoy hablaremos acerca de los identificadores en el lenguaje de programación Java. El programador tiene libertad para elegir el nombre de las variables, los métodos y de otros elementos de un programa. Existen reglas muy estrictas sobre los nombres que se utilizan como identificadores de clase, de variables o de métodos. Todo identificador debe empezar con una letra, que puede estar seguida de más letras o dígitos. Una letra es cualquier símbolo del alfabeto y el carácter guión bajo. Un dígito es cualquier carácter entre 0 y 9. Los identificadores: hola, número, número par, número impar, número guión bajo impar, número guión bajo par, nombre, apellido 1 y apellido 2, son válidos. El identificador 1 número no es válido porque empieza con un dígito, no con una letra. ¿Cuáles son las normas básicas para los identificadores que se deben respetar? Tenemos los nombres de variables y métodos empiezan con minúscula. Si se trata de un nombre compuesto, cada palabra debe empezar con mayúscula y no se debe utilizar el guión bajo para separar las palabras. Por ejemplo, los identificadores calcular sueldo, set nombre o get nombre son válidos. Los nombres de las clases empiezan siempre con mayúscula. En los nombres compuestos, cada palabra comienza con mayúscula y no se debe utilizar el guión bajo para separar las palabras. Por ejemplo, hola mundo, perímetro circunferencia, alumno o profesor. Son nombres válidos. Los nombres de constantes se escriben en mayúscula. Los nombres compuestos se utiliza el guión bajo para separar las palabras. Por ejemplo, pi, mínimo, máximo o total elementos son nombres válidos. Ahora hablaremos acerca de los operadores en el lenguaje de programación Java. Java es un lenguaje rico en operadores que son casi idénticos a los de C y C++. Tenemos los operadores aritméticos. Son operadores binarios, requieren siempre dos operandos que realizan las operaciones aritméticas habituales, como suma, resta, multiplicación, división y el resto de la división. Operadores incrementales. Java dispone del operador incremento más más y decremento menos menos. El operador más más incrementa en una unidad la variable a la que se aplica, mientras que menos menos la reduce en una unidad. Estos operadores se pueden utilizar de dos formas. Primero, procediendo a la variable, por ejemplo, más más y en este caso primero se incrementa la variable y luego se utiliza ya incrementada en la expresión en la que aparece. Siguiendo a las variables, por ejemplo, y más más, en este caso primero se utiliza la variable en la expresión con el valor anterior y luego se incrementa. En muchas ocasiones, estos operadores se utilizan para incrementar una variable fuera de la expresión. En este caso, ambos operadores son equivalentes. Si se utilizan en una expresión más complicada, el resultado de utilizar estos operadores en una u otra de sus formas será diferente. El operador más más se aplica a variables incrementando en una unidad el dato que almacenan. Se pueden utilizar antes o detrás de la variable, obteniendo distintos resultados. Pongamos un ejemplo para clarificarlo. Tenemos declarada la variable int dato igual a 3 punto y coma. Dato más punto y coma es equivalente a esto. Dato es igual a mi variable dato más 1. La variable del dato ahora vale 4. Declaramos ahora dos variables y utilizamos el operador más como sufijo. Tenemos el tipo int y las variables a igual a 3 y b igual a 2, punto y coma. La siguiente sentencia será a igual a b más, punto y coma. Cuando se coloca el operador más como sufijo de una variable b, primero se asigna el valor sin incrementar de la variable b a la variable a y después se incrementa b. Por lo tanto, el resultado será que a valdría ahora 2 y b valdría 3.
Declaramos ahora dos variables y utilizamos el operador más como prefijo. Tenemos el tipo int, las variables a y b. A tiene asignado el valor de 3 y b el valor de 2. La sentencia será a igual más b. Cuando se coloca el operador más como prefijo de una variable b, primero se asigna el valor incrementado de la variable b a la variable a y después se incrementa b. Por lo tanto, el resultado será que a valdría ahora 3 y b valdría 3. En el caso del operador menos, actúa de forma análoga al operador más, pero decrementando. Ahora veamos el operador de asignación. Los operadores de asignación permiten asignar un valor a una variable. El operador de asignación, por excelencia, es el operador igual. La forma general de las sentencias de asignación con este operador es variable igual a la expresión. Java dispone de otros operadores de asignación. Se trata de versiones abreviadas del operador igual, que realizan operaciones acumulativas sobre una variable. La tabla muestra estos operadores y sus equivalencias con el uso del operador igual. Por ejemplo, tenemos el operador más igual, realiza la suma y asigna el resultado. Menos igual, realiza la resta y asigna el resultado. Veamos el siguiente ejercicio. Declaramos e inicializamos dos variables de tipo int, a igual a 3 y b igual a 4. A más igual b equivale a la expresión a es igual a más b. Por lo tanto, si asignamos a el valor de 7, que es el resultado de la suma de a más b. En el resto de los operandos se aplican igual, salvo los de nivel de bytes, que tendremos que hacer primero la conversión. Operadores unarios. Los operadores más y menos unarios sirven para mantener o cambiar el signo de una variable, constante o expresión numérica. Su uso en Java es el estándar de estos operadores. Operador instance_of. El operador instance_of permite saber si un objeto pertenece o no a una determinada clase. Es un operador binario, cuya forma general es object name, instance of, class name, y que devuelve true o false, según el objeto pertenezca o no a la clase. Muchas gracias por prestar atención al video de hoy. Los espero en la siguiente clase.